Y empezamos con nuestro primer tema de hoy, la inseguridad y la violencia, dos situaciones que ponen en vilo a Venezuela. El más reciente asesinato de una ex reina de belleza venezolana y su pareja conmocionó e indignó a la nación suramericana y llevó al gobierno de Nicolás Maduro a convocar una reunión de emergencia de alcaldes y gobernadores para estudiar un plan contra el crimen. Para los expertos, el país, que está en el puesto número 5 como el más peligroso del 2013, tiene una tarea muy difícil para resolver su problema de inseguridad. La violencia azota fuertemente a Venezuela. El país, que se encuentra en el puesto número 5 entre los más peligrosos del mundo en el 2013, fue escenario del asesinato de una ex reina de belleza y su esposo, caso que conmocionó a toda la nación. La ex Miss Venezuela, Mónica Spear, de 29 años, y su cónyuge Thomas Henry Berry, de 39, se encontraban vacacionando en el país. Según versiones oficiales, por problemas mecánicos, quedaron varados en una carretera del estado Carabobo. A la espera de un auxilio mecánico, fueron sorprendidos por sujetos que intentaron robarlos. Al oponerse al asalto, los criminales dispararon a la pareja, produciéndoles la muerte. Los esposos viajaban con su hija menor de 5 años, que resultó herida y fue trasladada a un centro de salud. El suceso despertó la indignación tanto de sectores opositores como de oficialistas. A través de su cuenta en Twitter, el líder de la oposición, Enrique Capriles, invitó a Nicolás Maduro a trabajar juntos contra la inseguridad. Horas más tarde, el presidente Maduro cambió su rutina política y convocó este miércoles a los 23 gobernadores y alcaldes de los estados del país para estudiar un plan de emergencia contra el crimen. Mañana vamos a hacer esta reunión al mediodía con todos los gobernadores y los alcaldes de los 79 municipios de mayor nivel de criminalidad para seguir coordinando la actuación de la autoridad pública. Pero una pregunta surge ante esta iniciativa. ¿Por qué el gobierno esperó a que ocurriera un suceso como este para reunirse? ¿Es que acaso no son suficientes los altos índices de violencia que existen en Venezuela como para tomar medidas inmediatas? Casos como este son el pan de cada día en el país. El Observatorio de Violencia Venezolano, en su más reciente informe, indicó que en el 2013 se registraron 24.769 homicidios. Esta cifra eleva la tasa del país a 79 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, las muertes violentas representan en la nación el 12% de la mortalidad general. Además, de cada 100 delitos, institucionalmente solo se resuelven 8. En el país hay un 92% de impunidad. Las cifras son del Observatorio de Violencia de Venezuela del 2013, para aclarar eso. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Patricia Dalmasi, periodista de La Voz de América, experta en asuntos políticos, ancla del programa Foro Interamericano. Desde Ciudad de México nos acompaña José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, abogado, también experto en temas de narcotráfico. Y desde Caracas, Venezuela, está con nosotros Bassem Tajeldine, analista político internacional, conductor del programa radial Voces contra el Imperio, articulista del Correo del Orinoco. Señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, señor Tajeldine. Voy a empezar con usted, que está en Venezuela, en Caracas, en el lugar de la noticia. Se cita esta reunión, incluso ayer el presidente Maduro cambió un poco su agenda política de la jornada luego de saber esta triste noticia de la muerte de esta ex Miss Venezuela. Y la pregunta va si con esta noticia, con este asesinato, realmente puede haber un antes y un después en términos de darle la cara a la violencia y a la inseguridad en Venezuela. Bienvenido. Gracias por la entrevista. Creo que el gobierno desde siempre ha estado abocado a enfrentar las causas estructurales de la violencia en el país, causas que tienen que ver fundamentalmente con el sistema capitalista, causas donde el estado de exclusión que existía antes ha venido siendo combatido. Ahora el Estado dedica mayores recursos a la educación, fundamental para combatir la violencia, a la salud, al empleo y otras acciones políticas sociales que, repito, inciden en la causa fundamental estructural. Recordemos que en Venezuela existe un Estado de Derecho. En Venezuela existe respeto por los derechos humanos, eso ha sido claro y las instituciones están velando por esto, además de que sabemos ya Venezuela internacionalmente ha estado amenazada por estos organismos y estas extrañas ONGs. Tú hablabas hace rato de una, por ejemplo, la Organización
de Violencia de Venezuela, esa agencia de violencia de Venezuela, que habría que ver quiénes están detrás de esta agencia, quiénes subsidian, porque muchas de las fuentes y muchos de los datos y estadísticas que estas ONG emiten tienen un claro sentido político de malponer a Venezuela, de exagerar, de magnificar. Entonces, lo que usted nos quiere decir es que son hechos aislados, que esto no es una corriente en Venezuela, que Venezuela no vive, como otros países de América Latina, una inseguridad. Brevemente. Creo que Venezuela no está ubicada en el puesto 5 a nivel mundial como el país más violento. Yo creo que en el África, en Europa, en los Estados Unidos, se suscitan hechos de mayor violencia. En Centroamérica, en México, por ejemplo, en Colombia, se suscitan hechos de gran violencia que no pueden ser comparados con los hechos que se están viviendo en Venezuela, en el Medio Oriente, para no irnos tan lejos, hablar de un caso mucho mayor como lo que ocurre hoy en Siria. Es decir, Venezuela, es cierto, vive estos hechos de degeneración social producto del sistema que hemos estado enfrentando con políticas sociales, pero yo creo que también la derecha internacional, la derecha interna contribuye a magnificar estos hechos porque le ha servido como de cierta forma de bandera política para malponer al gobierno y así sacar provecho político de todo esto. Patricia, entonces se vuelve un tema político meramente, como dice el señor Tajeldine, y una cuestión simplemente de percepción. Bueno, no creo que sea de percepción porque los números están ahí y no están solo organizaciones nacionales en Venezuela que están llegando a las mismas conclusiones, a los mismos índices de alta criminalidad en ese país. La revista The Economist, Andrea, hace poco, creo que fue esta última semana, en su última emisión, habla justamente, hace un estudio de los países de más riesgo para inversión, de más riesgo por violencia, por criminalidad. Y de los 4 renglones de menos violencia a más, Venezuela está en el grupo de naciones donde hay más alto riesgo de criminalidad. Este es un grupo de expertos objetivos, podríamos decir, analistas que hacen este tipo de análisis. Venezuela definitivamente está atravesando o tiene el potencial de tener mucho más violencia de la que ya tiene. Señor Ortega, bienvenido. También gracias por acompañarnos. Usted desde México puede tener también una perspectiva de todo lo que es América Latina, porque América Latina sigue siendo la región más insegura y desigual del mundo. Lo dicen también varias organizaciones, los mismos gobiernos que también llevan cifras de cómo se maneja la seguridad en sus países. Hablo de países como lo decía el señor Tajeldine muy bien, Colombia, México, Ecuador, Venezuela, que en estos momentos presentan cifras de inseguridad y de violencia muy altos. Pero en estos momentos, si nos quedamos simplemente debatiendo si las cifras son o no las correctas, tal vez no logramos avanzar a lo que incluso el presidente Maduro quiere llevar a su reunión, ponerse de acuerdo, empezar a dialogar sobre cómo vamos a tratar la inseguridad en la región. ¿Este puede ser un punto de partida importante para Venezuela? Lo primero que tiene que ser importante para Venezuela es reconocer que la violencia, que los homicidios afectan gravemente a los venezolanos, que la impunidad y la corrupción se tienen que terminar para poder tener una mejor vida de los venezolanos. Es evidente que en América Latina hay varias ciudades en donde la violencia homicida no ha podido ser erradicada y no puede ser erradicada porque la política pública que están aplicando no es la correcta. Y dentro de las ciudades que nosotros estamos observando que tienen problemas graves de violencia, evidentemente que algunas son en México, otras son en Honduras. San Pedro Sula, por ejemplo, sigue siendo la ciudad más violenta del mundo. Caracas también va a resultar con una violencia tremenda, algunas ciudades de Colombia, algunas ciudades de Brasil, pero todo lo que se quiera resolver a través de la política pública tiene que afectar directamente a la impunidad
Es decir, se tiene que investigar, castigar y detener a los responsables de esos homicidios. Si eso no se resuelve, no va a mejorar la situación de esas ciudades y de esos países. Andrea, buena tarde. Gracias, señor Ortega. Señor Tajeldine, el señor Ortega hablaba de que esas políticas públicas no han sido las correctas, y no solo habla de Venezuela. También se dice que el gobierno venezolano ha fallado en prevención de delitos, sistema de justicia y rehabilitación a través del sistema penitenciario. El gobierno venezolano, en su opinión, ¿dónde ha fallado? ¿Cuál es la piedra en el zapato para no lograr bajar esos índices de inseguridad? Repito, es un problema estructural, una revolución que tiene apenas 14 años en el poder, donde ha recibido una carga de herencia de una sociedad, parte de esta sociedad, con una afectación muy grave, muy grave. Me refiero a las clases más humildes, con problemas sociales muy graves, donde ha venido enfrentando de manera paulatina con políticas sociales que han sido reconocidas inclusive por la UNESCO a nivel mundial. Las Naciones Unidas, en varios organismos internacionales han reconocido los grandes logros, las metas del milenio que Venezuela ha alcanzado con todo eso. Por eso yo digo, esta es una causa estructural, no puede verse de forma aislada. Venezuela, a la par de esto, pero no es una paradoja desarrollado esos... varias políticas sí, con respecto a estos problemas de inseguridad bastante eficientes. Yo creo que los números hablan por sí mismos, los números oficiales hablan por sí mismos, de reducciones drásticas de los niveles de violencia en las zonas populares, donde se reflejan, inclusive hasta la propia derecha venezolana ha terminado reconociendo que en varios de los barrios del país muy peligrosos, así visto anteriormente, se han reducido los índices de violencia a niveles casi inimaginables por ellos. En todo caso, es una realidad, pero repito, esto ha sido usado por la derecha internacional para de cierta forma, y nacional también, para de cierta forma desprestigiar al gobierno. Yo creo que han sido exitosas las políticas que han llevado adelante el gobierno, y hoy está reconociendo esta realidad del gobierno. El presidente Maduro reconoce la realidad y llama a los gobernadores y alcaldes de oposición y es que eso quiero a luchar contra esto. Es un reconocimiento. No me robe la noticia, a eso quiero ir, porque durante la reunión con los alcaldes y los gobernadores, el presidente Maduro aseguró que él asumirá la responsabilidad por la crítica situación de violencia que afecta al país. Esto fue lo que dijo. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Yo asumo la mía. Plenamente la asumo, ¿oyeron, compatriotas? Que me escuchan y que están aquí presentes. Más allá de las diferencias ideológicas y políticas que tengamos, desde el punto de vista humano, es terrible constatar eso que sucedió ayer. Y la sociedad tiene que reaccionar. Yo lo decía ayer, no es tiempo para desmayarse, no es tiempo para tirar la toalla, para bajar la guardia. Por el contrario, es tiempo de reaccionar. Es como una bofetada, pues, que a uno le peguen. Es para despertar el que no está despierto y para revisarse el que cree que ya todo está bien. No, y esto es para todos. Yo lo asumo plenamente y en primer lugar. Patricia, insisto, entonces esto marca un antes y un después, porque el presidente Nicolás Maduro está en una reunión con 79 gobernadores de los lugares más azotados por la inseguridad y ha dicho lo que ha dicho. Sí, es cierto, Andrea. Yo creo que sí tiene que reconocer y realmente decir que como presidente, como líder de su nación, él tiene que admitir hasta cierto punto culpa por lo que está pasando en el país. Y yo creo que lo que dijo el invitado de México en cuanto a políticas públicas, 14 años es bastante para un gobierno que quiere hacer una transformación, una movilización social, ayudando a aquellos que tienen menos, a los más necesitados, a también darles algún tipo de educación cívica y algún tipo de reinserción a la sociedad para que puedan ser seres productivos. Gran parte de esos problemas estructurales
que va a sentar el TINE, tienen que ver con eso, y debe ser el gobierno el que asuma la responsabilidad al respecto, ¿no? Vamos a revisar las opiniones de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que están allí en sus pantallas y están escribiéndonos sobre el tema que hemos propuesto hoy. Cuando les hemos preguntado, porque ese es el segundo tema que vamos ya a analizar, es si se ha convertido la inseguridad en muchos países de América Latina en un mal crónico. Esto dicen nuestros tuiteros. Javier Flores nos comenta, porque los gobiernos no corrigen la desigualdad social, la injusta distribución de la riqueza y el desempleo. Carlos Rivera nos comenta, considero que en Ecuador ha mejorado los indicadores de seguridad, se puede hacer comparaciones con épocas anteriores. Javier Rangel, porque no tenemos gobernantes que trabajen seriamente en el problema, existe mucha impunidad.